Quítate los pantalones. Ordenó el abuelo de años mirando a la cámara y comenzó. Y por la mañana toda la prisión tembló. El carro de arroz estaba estrecho y tenía un olor desagradable. Rodion Petrovich se volvió y miró con tristeza por la rendija de la ventanilla. Pero no hay forma de escapar del olor acre que llega a tu nariz. Después de unos segundos, el anciano sintió una oleada de náusea subirle a la garganta. Automáticamente, miró a los prisioneros sentados en el carro, tratando de descubrir el origen del hedor. Bueno, por supuesto, aquí está. Un vagabundo está sentado a su lado. Todos los prisioneros lo miran con disgusto. Pero al vagabundo no le importa, es como si fuera a un resort. Tenía muchas ganas de ir a la zona. Satisfecho de que habrá un techo sobre mi cabeza. A diferencia del hombre apestoso, Rodion Petrovich no encontró el menor motivo de alegría. La voz metálica del juez aún sonaba clara en su cabeza, helándole el alma, declararlo culpable y condenarlo a años de prisión para que cumpla su condena en una colonia de máxima seguridad. Rodion Petrovich nunca había experimentado una vergüenza tan terribles en los años de su vida. Trabajó con honor como agrónomo en su pueblo natal. Después se jubiló y vivió tranquilamente en una casa que construyó con sus propias manos. ¿Y ahora? Un merecido descanso se convirtió en un merecido castigo. Pero no es cierto, no hice nada. Lo juro por Dios, no fui yo. Pero ni yo ni el abogado pudimos probarlo. Los hechos estaban en mi contra, pensó el abuelo, sintiendo que las lágrimas estaban a punto de brotar de sus ojos. Pero aún así logró recomponerse. ¿En qué artículo estás, hombre?, preguntó de repente el vagabundo. Al escuchar el número de artículo de su abuelo, él, como nuevo experto en código penal, comenzó a silbar. Otros presos también miraron al abuelo. Bueno, abuelo, espera. Incluso si eres mayor, tu vida definitivamente no será placentera. Según este artículo, no importa si es un anciano decrépito o un niño joven, se burlarán de ellos todo lo que quieran. Las palabras del vagabundo agravaron hasta el límite el ya doloroso estado de Knieit. Antes de que tuviera tiempo de recuperarse de otro shock nervioso, el carro de arroz se detuvo abruptamente y una voz masculina dijo, uno a la vez, en la salida. Bueno, ya está, mi abuelo fue llevado a la zona donde tendrá que cumplir largos años. Al poco tiempo, Rodion Petrovich, bajo la mirada de los guardias, caminó por un pasillo largo y estrecho hasta la celda. Pasó otro momento y la pesada puerta se cerró de golpe. Un anciano se encontró dentro de una habitación fea. Parece una película carcelaria que vio en su juventud, solo que 100 veces más aterradora. Delante había una fila de literas superiores e inferiores que parecían interminables. Decenas de ojos de hombres lo miraron, algunos con una sonrisa, otros con interés y otros, para sorpresa del abuelo, con una codicia lasciva no disimulada. Señor, hay pervertidos. Y pensé que no era verdad, historias de prisión, ¿existe realmente una tentación para mí, el viejo? O tal vez buscan piojos en gente nueva, pensó el abuelo horrorizado. Antes de que tuviera tiempo de arrojar sus cosas a un espacio libre, escuchó una voz desagradable y cortante desde el fondo de la celda, donde vas a meter tu trasero, así que levántate rápido. Y entonces un joven alto, vigoroso, cubierto de barba incipiente, saltó hacia su abuelo. Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes. Miró a Gagarovich con odio. Te lo digo, ladró el prisionero, al ver que el sorprendido abuelo no entendió de inmediato lo que estaba pasando. ¿Por qué me das órdenes?, preguntó Gagarovich, sin miedo, cuando recuperó el sentido de autocontrol. No es un tipo tímido, ya tuvo la oportunidad de servir en un lugar caliente. Pero comprendió que su fuerza física ya no era la misma. Y solo Dios sabe lo que le pasará ahora. ¿Aún tienes la osadía de preguntar por qué? ¿Crees que no sabemos por qué te arrestaron? Envenenaste a niños y les clavaste agujas, viejo sinvergüenza. Los animales jóvenes mueren a causa de esta cosa repugnante. ¿Sabes cómo te castigan por eso en la cárcel? Ahora lo descubrirás. Aunque te dé miedo hacerte esto a ti mismo, obtendrás todos los beneficios. Una mentira tan monstruosa dejó a Rodion Petrovich atónito e incluso sin palabras durante unos segundos. Y entonces, antes de que pudiera abrir la boca, 5 prisioneros más volaron hacia él.
Sin ninguna ceremonia ni explicación, retorcieron las manos del abuelo y comenzaron a rascarle y arrancarle la ropa. No tengo nada que perder. Pasé por la muerte en la guerra. Nunca me rendí sin luchar. Nunca he sido humillado por nadie. Y ahora no te permitiré hacer eso. No me rendiré por nada, decidió firmemente Rodion Petrovich. El abuelo comenzó a resistir desesperadamente a los prisioneros. Puse todas las fuerzas que me quedaban, olvidando que la paramédica local Lyudmila recomendaba encarecidamente evitar la actividad física. ¿Qué advertencias hay cuando se trata no solo de salvar vidas, sino también de honor? Recordando su juventud militar, Rodion Petrovich tomó caminos separados. Para su sorpresa, sintió fuerza en sus manos y comenzó a repartir moretones con los puños. Parece que todos en esta empresa han recibido puñetazos en la cara varias veces. Fue increíble la habilidad con la que logró tratar con los prisioneros. Y de repente escuché unas palabras que me hicieron temblar todo el cuerpo. ¿Por qué estás cavando? Quítatelo y dame la espalda, ordenó una voz masculina áspera desde atrás. El abuelo se giró y vio a un hombre bajo, de mediana edad, con barba roja y gafas redondas que le cubrían casi la mitad del rostro. El abuelo supuso que este prisionero era el vigilante. Él mismo no participó en la pelea, solo coordinó las acciones de los prisioneros. Cuando Petrovich comprendió el significado de las palabras del observador, pensó que sería conmovido por su mente. Todo se enfrió por dentro y mi corazón empezó a latir incontrolablemente. Solo un pensamiento daba vueltas en mi cabeza. ¡Qué vergüenza, vergüenza y conmoción experimentará cuando todos estos hermanos le ataquen el trasero! Una situación tan terrible le dio a mi abuelo un deseo aún mayor de protestar desesperadamente y luchar contra las manos de los prisioneros. Volvió a agitar los puños, pero ese no fue el caso. Era como si los prisioneros hubieran sido reemplazados. Cualquier intento de mi abuelo fue cortado de raíz. ¡Qué moretón! Ni siquiera le dejaron levantar los brazos. Solo entonces Renut se dio cuenta de que se trataba de una táctica engañosa de los bandidos. Agotar completamente al enemigo para que ya no tenga fuerzas para resistir. Y la táctica funcionó. Cuando las fuerzas de su abuelo lo abandonaron, lo ataron y decenas de manos comenzaron a quitarle la camisa y el pantalón. Rodion Petrovich se hizo un ovillo, sintiendo lo irreparable. Pero pasó un segundo, 2, 3 y no pasó nada. En la celda reinaba un silencio sospechoso. El abuelo respiró hondo y se dio la vuelta. Lo que vio lo sorprendió. El observador lo miró, con los ojos tan abiertos que parecía que se iban a salir de sus órbitas. El resto de prisioneros, boquiabiertos por la sorpresa, se miraron entre sí. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó el hombre sorprendido. Siguió quitándose y poniéndose las gafas. Miró de cerca el rostro de su abuelo, como si quisiera ver rasgos familiares. ¿Qué?, preguntó Rodion Petrovich perplejo. Sí, tiene un tatuaje de serpiente en la espalda. ¿De dónde sacaste esto?, el observador repitió su pregunta. Entonces, hice esto cuando era joven, vaciló el abuelo. ¿Cuál es el problema? Un momento después, el prisionero se estremeció y su rostro cambió. Parecía que toda la gama de sentimientos se concentraba en su mirada. El rostro se puso pálido instantáneamente, pero las orejas se pusieron rojas como si estuvieran en llamas. Miró a Gaiubreruch con aire culpable, como un colegial travieso, ardiendo de vergüenza. Mi nombre es Kolka. ¿Y tú, Gaiubreruch?, dijo el espectador ante el gran asombro de todos los prisioneros. Hace años, cuando yo era todavía un niño, me ahogaba en el río y tú me salvaste. Te reconocí por tu tatuaje. Aunque han pasado muchos años, recordaré esta extraña serpiente por el resto de mi vida. Rodion Petrovich se sorprendió y miró al extraño prisionero con incredulidad. Se subió con cuidado la camisa y se subió los pantalones. Señor, qué pena que me haya escapado. Aún así, Dios ve todo. No permití actos indecentes, pensó el abuelo. No es de extrañar que rinda homenaje a la iglesia y siempre encienda velas para los santos. Y este Kolka lo mira y lo mira, como si quisiera mirar dentro del alma de su abuelo. He aquí un truco sucio. Rodion Petrovich se rascó la nuca y suspiró profundamente. Años. Hasta luego.
La memoria ya no es lo que solía ser, muchas veces falla. A veces no recuerdas lo que pasó hace una semana. Y ahora ha pasado toda una vida, pensó el abuelo. De repente se dio cuenta. Pero recordó el incidente del que hablaba el prisionero. En ese año terrible para Diego Benuch, su esposa Sofiuska falleció en otro mundo. No podía quedarse en casa, no podía encontrar un lugar para sí mismo. Luego deambulaba por el barrio como un oso enloquecido. De alguna manera, esto me llevó a la orilla del río. Vio a un joven saltar desde un acantilado al río, al parecer la juventud exigía hazañas heroicas. Y allí la corriente era fuerte y por casualidad un trozo de madera flotante cayó al agua. El chico resultó herido y se dejó llevar por la corriente. Si Niedlelot no se hubiera dado cuenta a tiempo, el niño habría muerto. Sí, ese pobre Kolka. Primero hice esto, luego lo pensé. Al parecer terminé en prisión por el mismo principio. El abuelo tenía razón 1000 veces. La excesiva emocionalidad y el comportamiento violento de Nikolai llevaron al hecho de que estaba acostumbrado a resolver todos los problemas de la vida con los puños. Por eso terminé en la zona innumerables veces debido a peleas, robos y robos. Recordando su experiencia, Rodion Petrovich dijo: lo recuerdo. Fue así. Rescató a un niño del agua. La muerte misma elige a quién llevarse. Sí, engañamos a la vieja bruja, entonces eres ese tipo, si no estás bromeando. Sí, claro, soy yo, vitoreó el prisionero. Entonces mi padre y yo te estábamos buscando desde hace mucho tiempo, queríamos agradecerte. No se pudo encontrar. Nosotros no somos locales, así que solo vinimos el fin de semana. Por supuesto, encontrar a Rodion Petrovich no fue fácil en ese momento. Después de que Sofiuska se fue, ya no pudo vivir en su casa, sufrió un dolor mental insoportable. Luego se mudó a la casa de su hermano en la ciudad durante 3 años completos. Solo más tarde, cuando la herida sanó, regresó al pueblo. Antes de que el abuelo tuviera tiempo de parpadear, el prisionero se arrodilló y comenzó a pedir perdón. Al parecer no estaba completamente perdido, lo recuerda bien. Sí, siéntate, Rodion Petrovich, a la mesa. Toma el té con nosotros. Nadie más te tocará aquí, ni siquiera yo, se quejó Kolka y sentó a su abuelo en el lugar de honor. Rodion Petrovich ni siquiera podía pensar que un tatuaje, una vez hecho por estupidez, le salvaría la vida en prisión. En verdad los caminos del Señor son misteriosos. El abuelo agarró la taza y bebió con avidez el té caliente con un poco de azúcar. Pensé de nuevo en mi vida inútil en la vejez. Su confusión y desorden mental no escaparon a la mirada curiosa de Kolka. ¿Cómo conseguiste entrar en la zona según este artículo? Almacenar y vender estupefacientes es un artículo, cuestionó el detenido. No me quedé con nada, y mucho menos lo vendí, dijo fatalmente Rodion Petrovich, me tendieron una trampa. Al recordar esto, las manos de su abuelo comenzaron a temblar, no podía calmarlos. Los prisioneros, como uno solo, fijaron sus ojos en él y se aferraron hambrientos a cada palabra que decía. Ese desafortunado día fui a la ciudad en mi viejo auto, necesitaba comprar tablas y pintura para arreglar una gotera en la cerca de mi jardín. En el camino de regreso, algo le pasó a mi corazón. Ya fuera de peligro, me salí de la carretera hacia el arcén y detuve el coche. Se puso la pastilla debajo de la lengua, pero no tuvo tiempo y se desmayó. Me desperté cuando un inspector de la policía de tránsito me sacudió el hombro. Abrí los ojos y él estaba agitando una bolsa de polvo blanco frente a mi nariz. Dice que te encontraron drogas. Eso es todo y la vida se acabó para mí. Mis huellas dactilares estaban en el paquete. Por mucho que peleamos con el abogado después, nada ayudó. Me condenaron. Los ojos del abuelo se humedecieron y las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. Kolka se sintió tan inspirado por el tema que casi se echó a llorar. Incluso los prisioneros experimentados no permanecieron indiferentes. ¿Cómo puede ser esto, abuelo? Lo incriminaron, el muñón está claro, lo incriminaron. Kolka, sonrojada, estaba indignada. Bueno, así, Knei Belot levantó las manos. ¿No había ninguna cámara de vigilancia externa? Ahora están en todas partes, continuó Kolka. El abuelo simplemente sacudió la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Y luego, como recordando algo,
Agregó: parece que hubo algún tipo de falla técnica con la cámara, no quedó nada. No creo en estos fracasos, abuelo, realmente no creo en ellos. Una persona inocente no debería ir a la cárcel. La zona no es para ustedes, definitivamente no es para ustedes, continuó Kolka indignada. Cualquier recuerdo de esta monstruosa injusticia hirió dolorosamente el alma de mi abuelo. La comprensión de que tendría que pasar el resto de su vida en la zona con verdaderos bandidos y asesinos lo estaba volviendo loco. Por la noche, Ayerut no podía cerrar los ojos y daba vueltas de un lado a otro. Los pensamientos vagaban incesantemente por su cabeza y no le dejaban paz. Kolka tampoco durmió. Quería expiar su culpa ante su abuelo. En hechos, no en palabras. Bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién? Pensó febrilmente el prisionero. Probablemente alguien que necesitaba urgentemente deshacerse de una sustancia prohibida. Y entonces se presentó una oportunidad tan conveniente. El abuelo estaba inconsciente en el coche. Juega lo que quieras. Y la Inspección Estatal de Seguridad del Tráfico también apareció por casualidad, o tal vez no por casualidad. Kolka decidió tantear el terreno, este no es su primer año en el crimen. Tiene algunos tipos que le deben dinero. Voy a presionarlos. Perdonaré la deuda si descubren qué grupo está usando sustancias ilegales aquí. Y puedo conseguir pruebas. El investigador no pudo, pero yo sí. Entonces habrá motivos para reconsiderar el caso y el abuelo será absuelto, pensó el preso. Pero es fácil de decir, pero muy difícil de hacer, especialmente cuando estás en lugares no tan remotos. Nikolai no se rindió. Ni siquiera esperaba tanta agilidad de mi parte. Aún así, todavía no he desperdiciado todas mis buenas cualidades humanas. Estos sinvergüenzas responderán de todo. Por cada lágrima, por cada mechón de cabello que cayó de la cabeza de mi abuelo, por cada día que pasó en la zona, repitió como un hechizo el prisionero. Con el paso del tiempo. Mes tras mes. Pero todas las opciones de Kolka con respecto a los acusados de delitos fracasaron una tras otra. Aún así, Dios y la suerte estaban del lado de Rodion Petrovich. Nikolai, desesperado, escribió una carta al abogado de su abuelo, Mikhail Glebov, y pidió ayuda persistentemente. El abogado resultó ser un verdadero abogado, acostumbrado a ganar. No se rindió y apeló hace tiempo la sentencia judicial, pasando por todos los tribunales superiores. Y sus esfuerzos finalmente se vieron coronados por el éxito. Señor, ¿por qué no pasó esto antes? Después de todo, todo era tan obvio. Y el abuelo no tiene la culpa de nada. El abogado Glebov levantó las manos al cielo y no pudo encontrar una respuesta. Por algún milagro, logró encontrar un testigo que confirmó que a su abuelo le habían colocado una sustancia prohibida. Este testigo es un conductor aleatorio que tiene una cámara de vigilancia instalada en su coche. La grabación de video se conservó y en ella se veían claramente las figuras de dos hombres que, acercándose sigilosamente y mirando a su alrededor, corrieron hacia el auto del abuelo. Está bien, ya se acabó todo. Rodion Petrovich será absuelto, suspiró aliviado el abogado. Posteriormente, Nikolai reconoció a estos dos hombres como miembros de un grupo criminal involucrado en el almacenamiento y venta de sustancias prohibidas. Huyeron de sus perseguidores, cubriendo sus huellas. La última vez estuve en prisión con estos dos Gabriks. Recibieron castigo completo por parte del fiscal y otros reclusos. Después de cumplir condena volvieron a sus viejos hábitos, al parecer la vida no nos enseña nada. Como yo, dijo Kolka con sincero pesar. Su formación no era menos rica. Desde muy pequeño, Nikolai se sintió atraído por la aventura. El primero de ellos, una pelea con lesiones corporales, acabó con una pena de 3 años de prisión. Además, me involucré con una pandilla involucrada en robos y hurtos. Y los crímenes surgieron como una cornucopia, y después de ellos creció el número de cárceles en la zona. Pero después de lo sucedido con Rodion Petrovich, algo se agitó en el alma de Nikolai, como si despertara de una pesadilla y mirara su vida con nuevos ojos. Me mejoraré, puedo hacer esto, repitió Kolka, sin creer del todo en sí mismo. Los otros prisioneros tampoco lo creyeron, girando su dedo en la sien de Nikolai detrás de la espalda de Nikolai. Después de conocer a este anciano, me volví completamente loco. Se llama observador.
Solo la tumba corregirá al jorobado, repitieron todos los hermanos en prisión. Solo Gerbevich creía en Kolka. Lo creí cuando estaba sentado en la celda con él. Lo creyó cuando vio cómo este prisionero deseaba sinceramente ayudarlo. Lo creí cuando, derramando lágrimas, escuché por primera vez de Nikolai la noticia de su próxima absolución y liberación. Es hora de que tú, Kolya, entres en razón. Oh, ya es hora, repitió el abuelo. Quiero, pero probablemente no podré resistirme. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. Ya he arruinado mi vida, dijo Kolka enojado. Rodion Petrovich meneó la cabeza. No, Kolya, nunca es tarde para mejorar. ¿Sabes qué? Cuando te liberes ven a vivir conmigo. Mi casa es muy espaciosa, construida con mis propias manos. Sofía y yo queríamos tener una gran familia, muchos hijos. Pero no funcionó. No hay hijos y mi esposa también se ha ido. Me quedé solo, dijo tristemente el abuelo. Yo también estoy solo. Mi madre murió hace mucho tiempo, yo todavía era estudiante. Pero mi padre no podía soportar mis aventuras en prisión. Su corazón se detuvo hace 5 años. Pero, ¿cómo es posible, Rodion Petrovich, que pueda vivir contigo? Tartamudeó Kolka. Nikolai, no es posible, pero es necesario. Te salvé una vez, te salvaré otra vez. El abogado Glebov cumplió su promesa. Debido a las nuevas circunstancias, se reconsideró el caso de Rodion Petrovich. 2 meses después, el hombre fue absuelto y regresó a su casa. Gracias a Dios tu conciencia está limpia como el cristal. La justicia prevaleció. Esto rara vez sucede, pero aquí, gracias al Todopoderoso y a la bondad de la gente, sucedió. Mi abuelo fue recibido en casa por su fiel perro. Sarik perdió peso y se puso demacrado. Un compasivo vecino que lo cuidó dijo que no comía casi nada y extrañaba a su dueño. Finalmente llegué a casa, y los miró alrededor de sus paredes natales con lágrimas en los ojos. Pasó su áspera palma sobre ellos. A través de las lágrimas, logró sonreír. Ya fuera de peligro, mi abuelo decidió dejar de conducir. Desde que mi salud empezó a deteriorarse, tuve miedo de que realmente pudiera pasar algo. El aviso, como dicen, ya está dado. Es mejor escuchar, no enojar al destino y tener cuidado. Nikolai escribió cartas a su abuelo desde la zona durante mucho, mucho tiempo. Durante 6 años completos. Rodion Petrovich apoyó al prisionero lo mejor que pudo. Lo único que quería era que Nikolai no perdiera las ganas de vivir una vida normal. Y logré hacer eso. Un invierno, alguien llamó a la puerta de la casa de mi abuelo. En el umbral estaba Kolya, casi entumecido por el frío, pero feliz. O como le gustaba llamarse ahora, Nikolai Ivanovich. ¿Aceptas a los expresidiarios, con un certificado, te pido disculpas, con un billete a una nueva vida? Dijo Nikolai con una sonrisa y abrazó a su abuelo. Me abrazó con fuerza. En los últimos meses de su estancia en la zona solo soñaba con este encuentro. Acepté con mucho gusto la oferta de vivir juntos. No creas, Rodion Petrovich, que no seré un parásito. Aunque sea conserje, conseguiré un trabajo. Escuché que se necesitan trabajadores en el pueblo. Nikolai estaba irreconocible, y no solo exteriormente. Incluso la energía que emanaba de él era diferente, caliente, como una estufa. Si tan solo esta luz en sus ojos y en su corazón no se apagara, pensó Rodion Petrovich. Vuelve a casa, Kolya. Viviremos, no moriremos, dijo el hombre y estrechó la mano de Nikolai como un padre. Los dedos helados del exprisionero se calentaron en la mano de su abuelo. Se dio cuenta de que había encontrado una nueva vida con un ser querido.